Bueno, en primer lugar, agradecer esta amable invitación de participar en este Congreso Internacional de Derecho Administrativo. Lo digo sinceramente, es para mí un honor, especialmente por tratarse de un evento en homenaje a tres grandes juristas, como son Rodolfo Carlos Barra, el gran amigo Juan Carlos Casañez y también Elibardo Rodríguez. Así que nuevamente reitero el agradecimiento por poder participar en esta actividad. Bien saben ustedes que en Chile están ocurriendo muchas cosas. De hecho, para un jurista no existe nada más preocupante, podríamos decir, y no digo perturbador, que incluso la norma fundamental tenga que ser cambiada, y estamos justamente en un proceso de reforma constitucional que tiende a ir dentro de cierto cauce que no deja de ser difícil, pero que parece que va a ir por la razón más que muchas veces por la fuerza y la pasión, que creo que es lo más positivo que uno puede rescatar de este proceso. ¿Por qué hago esta mención? Porque se van a hacer algunas definiciones que son claves en aspectos que tienen vínculos entre el Estado, la sociedad y la persona. Y uno de los aspectos que creo que es centrales dentro del sistema administrativo en Chile, que necesariamente incide en el sistema económico, dice relación con lo que se denomina la administración paraestatal, y especialmente cómo se ha utilizado en Chile en la prestación de servicios públicos. Entonces, brevemente voy a hacer mención justamente a este punto, y creo que es central para explicar algunas de las cosas y algunos de los paradigmas que han jugado en el derecho administrativo chileno y en la forma como se han gestionado los servicios públicos de la mano de un régimen que no es estrictamente jurídico administrativo, sino que es de carácter de derecho privado. Lo explico rápidamente. En primer lugar, y acá no me voy a extender demasiado, en Chile durante largo tiempo se ha mantenido un concepto que ustedes saben orgánico de lo que es la administración del Estado y por lo tanto al cual está anclado el derecho administrativo. No voy a extenderme demasiado en este punto, pero el concepto funcional, que en algunos casos, en otros ordenamientos, particularmente en Europa y en Latinoamérica, lo he visto también en el caso de Argentina, se ha comenzado a aplicar, en Chile no ha sido así. La idea fundamental es que un órgano, para que forme parte de la administración del Estado, tiene que ser creado por ley, tiene que formar parte expresa de la administración del Estado y luego se le aplica directamente este estatuto. Quizás las principales divergencias se han planteado respecto al régimen de los funcionarios, porque es muy distinto estar en un régimen de funcionario o de función pública a un régimen de carácter laboral. Frente a eso, eh, se dio bastante comodidad o flexibilidad al régimen de la Constitución Económica en Chile, donde, bien se sabe, la regla general es la iniciativa privada en el desarrollo de actividades económicas, donde está la libertad de empresa y el derecho de propiedad. Y digo expresamente, se recoge el principio de subsidiariedad, a tal punto de que incluso los particulares pueden enervar la acción del Estado en materia económica cuando no existe una ley expresa que así se lo permite. Dentro de este contexto, y esto quizás también es bueno señalarlo, esta idea de constitución económica en donde tiene prioridad la actividad privada, la iniciativa privada, y por lo tanto se retrae la iniciativa estatal, en donde el Estado deja de ser un gestor, un empresario, se transforma en un regulador, necesariamente llevó un cambio sustantivo no en el ámbito constitucional, sino que en el ámbito de la regulación, particularmente en un proceso que podemos denominar de liberalización de actividades y liberalización de recursos naturales. La verdad es que hubieron intentos bastante interesantes, algunos que pudieron decir son bastante buenos, otros no tan afortunados porque la verdad es que el sistema no lo ha permitido, y otros que están siendo objeto de bastante discusión. Pero hubo liberalización en sectores económicos bastante conocidos, me estoy refiriendo por ejemplo al sector eléctrico, a las telecomunicaciones, e incluso liberalización en materia de recursos naturales. Estoy hablando incluso de aguas, en donde se crearon mercados de agua para la libre transferibilidad de derechos, e incluso en materia de recursos minerales, y en donde en definitiva hay una lógica económica de favorecer la inversión y por lo tanto el desarrollo productivo. Esto llevó a procesos de privatización de muchas empresas. Cuando se produjo el quiebre institucional en Chile el año 1973, y con la dictadura justamente del régimen militar, Chile tenía más de 600 empresas en manos del Estado, y esas prácticamente fueron todas privatizadas, y luego se comenzó no solamente ese proceso, sino que además un proceso de desregulación que comenzó en la década del 70 y se concretó en la década de los 80. Chile tempranamente liberalizó el mercado eléctrico, el mercado de las telecomunicaciones,
y otros mercados más, incluso, por ejemplo, en materia de hidrocarburos, particularmente del gas, permitiendo el acceso a particulares y a la inversión para poder desarrollar justamente esos sectores. Y acá se asentó una idea, la idea de que quizás para resolver problemas públicos había que encontrarlo en soluciones privadas y tempranamente comenzaron a operar sin esta denominación las asociaciones público-privadas. ¿Ah? Eh, por ejemplo, en los servicios básicos, prácticamente todos los servicios básicos en Chile, estoy hablando de la electricidad, las telecomunicaciones, vamos a colocar acá el gas y especialmente el agua potable. La producción de agua potable, el saneamiento y el alcantarillado están entregados a particulares. Particulares que operan bajo un régimen de concesión de servicio público, que hacen grandes inversiones, y eso es lo interesante, y también bajo un régimen de tarificación. No deja de ser una actividad de servicio público, pero con participación, repito, no con participación pública, sino que con regulación pública y con un régimen tarifario bastante potente. No voy a entrar ahora a explicar este régimen, pero la verdad es que en Chile la prestación de los servicios básicos sí, repito, tiene un régimen bastante sólido, e incluso, lo podría mencionar a propósito de la pandemia, la posibilidad de postergar el pago de algunos servicios o incluso suspenderlo, se logró no tanto por la vía de la regulación, sino que más con la vía de los acuerdos con estas empresas concesionarias. Y también, y el segundo paso importante ya de la década de los 90 fue en temas de infraestructura, en donde Chile logró un gran crecimiento de infraestructura. Estoy hablando de grandes carreteras, se construyeron más de 1.300 kilómetros de carretera, aeropuertos, puertos por la vía de concesión de obra pública, que también es una asociación público-privada. Pero dicho todo lo anterior, el objeto de mi exposición el día de hoy y lo que quiero compartir con ustedes dice relación con el surgimiento de una fuerte administración invisible que llamamos o paraestatal. ¿Qué ha sucedido? Que existe cierto prejuicio en orden a crear servicios públicos. Existen muchas razones para aquello. La verdad es que quizás voy a censurar algunas cosas que ocurren en muchos países porque a veces nosotros nos preguntamos quién gobierna un país y en Chile durante mucho tiempo, y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, que siempre se ha pensado que ha gobernado el Ministerio de Hacienda. Y la verdad es que al Ministerio de Hacienda no le gusta crear servicios públicos, no le gusta crear tampoco un cuerpo de funcionarios, ni tampoco un régimen bastante enquilosado, pero sí mira con buenos ojos que la administración pública cree entidades paraestatales o cree entidades regidas por el derecho privado. Por lo tanto, y esto ocurrió en la década de los 80 y se fortaleció incluso en la década de los 90, incluso hasta el 2000 llegamos con esta forma, en donde se permitió que entidades públicas pudieran crear entidades privadas, sacando de la administración del Estado desde el punto de vista formal una serie de entidades que muchas de las cuales cumplieron una función pública, pero abandonan todo el régimen estatutario. Es lo que tradicionalmente y se conoce, que por lo demás alguien lo denominó así, Sebastián Martín de Retortillo, entiendo, hablaba acá de la huida del derecho administrativo, es decir, tratar de alejarse un poco de estas formas, de esta rigurosidad, de estos procedimientos y buscar sistemas mucho más flexibles y lograrlo de esa manera. ¿Cómo ha sido la experiencia en este aspecto y qué es lo que ha estado ocurriendo en Chile? Por ejemplo, se han creado entidades privadas, repito, regidos por el derecho privado, ya sea que persigan fines de lucro, donde están las tradicionales formas de corporaciones o fundaciones, o ya sea directamente sociedades, por ejemplo, para la prestación de servicios públicos. No voy a extender demasiado, esto sí que planteó una crisis en Chile y la verdad es que hay que reconocerlo que quizás el sistema no fue del todo afortunado, pero en Chile directamente se jugó el sistema de la educación, especialmente básica y media, llamamos nosotros secundaria, con la idea de que era mejor favorecer la demanda en lugar de la oferta. Y por lo tanto se tomó la decisión de que los antiguos colegios públicos pasaran a las municipalidades o a los ayuntamientos para que ellas prestaran la educación y operaran como una especie que llamamos en Chile sostenedor, es decir, como cualquier particular bajo un régimen de subvención. Y lo que hicieron las municipalidades fueron crear corporaciones municipales de educación, que fueron entidades privadas. Y por lo tanto, lo que ocurrió ahí es que el régimen de esos colegios era un régimen de derecho privado, en donde el vínculo del académico, del profesor, era un régimen de carácter laboral, la relación que tenía, en este caso vamos a colocar entre comillas el usuario, también era una relación de carácter privado, y que en un principio la verdad es que funciona bastante bien en el sentido de que dio bastante flexibilidad, pero luego llegan justamente los defectos y abusos que se pueden producir y también un tema de descreme que se denomina, porque al final opera una suerte de mercado educacional
Y lógicamente la forma de operar de estas municipalidades y estas corporaciones de educación fue bastante disímil. Dicho en bastante en simple, los ayuntamientos o municipalidades que tenían mayor cantidad de recursos, lógicamente hacían una mejor oferta educacional, pero esos grandes colegios no eran ocupados por la gente rica, podríamos decir, porque la gente rica buscaba colegios privados, pero era la que pagaba más impuestos, tenía impuesto territorial mucho más elevado, también vehículos mucho más caros, con también un impuesto superior, etcétera. Eso fue revisado. ¿Ah? La verdad es que ya a partir del año pasado se ha creado un servicio público, se ha retraído estas corporaciones privadas que estaban operando en este ámbito. También ocurre con fundaciones. ¿Ah? Y la verdad es que esto, no sé si me van a dispensar por la expresión, es casi monstruoso. ¿Ah? Al alero de la presidencia de la República hay muchas fundaciones de todo orden, Prodemo, Pro Derechos de la Mujer, que es muy antiguo, orquestas juveniles, museos, pero sobre todo un sistema de guarderías y salas cunas que es impresionante y todo al alero de una fundación. Una fundación en donde toda la organización interna, todo su régimen jurídico, todos los funcionarios, en realidad los trabajadores, se rigen por la legislación común y reciben transferencias del Estado, y hasta ahora el sistema sí, está funcionando bastante bien y la verdad es que se siente bastante cómodo en ese régimen que acabo de mencionar. Y vamos a llegar al extremo. Por ejemplo, sociedades anónimas que prestan servicios públicos. Así se hizo con el Metro de Chile. ¿Eh? Esta es la empresa de transporte Metro. Chile tiene una empresa de metro de la cual estamos bastante orgullosos. Solamente opera en Santiago, ¿eh? Es bastante grande. Tiene un buen estándar de calidad, funciona bastante bien. ¿Eh? Pero el año 1990 se transformó en una sociedad anónima. Y la verdad es que esto le dio un impulso bastante potente en la forma de operar, de obtener financiamiento, y hasta el día de hoy la verdad es que existe la impresión incluso los chilenos de que se trata de un servicio público y la verdad se trata de una empresa privada, en donde claramente las acciones son del Estado y de otro servicio público que es la Corporación de Fomento. Y también ocurrió con las empresas que daban servicios sanitarios, producían agua potable, hacían cargo del saneamiento, hasta que al final se tomó la decisión en su momento de privatizarla, ¿ya? Entonces solamente queda el caso de Metro ahí. También el Estado tomó la decisión en algunos casos de desarrollar actividades económicas, y acá algunos dirán, quizás llegamos al borde del liberalismo, pero bueno, funcionó de esa manera. Hay varios casos o ejemplos que uno puede entregar, y ocurrió especialmente con la Casa de Moneda, que es la empresa que fabrica las monedas. El Banco Central determina la masa monetaria, pero luego compra el dinero que va a hacer circular, y la Casa de Moneda, que tenía el monopolio, lo perdió y empezó a operar en un mercado y a competir. Quizás no voy a dar muchos detalles vinculados con esto. Y también se ocupó en actividades de fomento, en donde habían pequeñas corporaciones o sociedades que el Estado se hacía parte simplemente para estimular actividades vinculadas a la cultura, a la investigación científica o al deporte. ¿Qué sucedió? Lentamente lo que se hizo fue con estas entidades reconocer en alguna manera la apariencia en donde el Estado tenía participación mayoritaria o igualitaria, y se les sometió a controles más estrictos a través de la Contraloría General de la República, autorizaciones previas del Ministerio de Hacienda para obtener financiamiento, e incluso el Congreso Nacional puede fiscalizarlo. No voy a entrar tampoco acá mucho en el detalle, pero también ocurría o llegó a la práctica que a veces el Estado se empezó a retraer y a veces no ocupaba la participación mayoritaria o igualitaria, se quedaba en un 49% para oír un poco de este sistema de control que acabo de indicar. Ya para ir terminando, dentro del marco del tiempo, solamente un ejemplo que nosotros llamamos como emblemático y que se resolvió recientemente. En el año 1970 en Chile se creó una corporación privada a cargo del fomento forestal. Se estimó que no era necesario crear un servicio público, se constituyó conforme a las reglas del derecho común y hacía justamente esa actividad. Hasta que el año 1974 se dictó un decreto ley de fomento forestal en donde se dijo que esa corporación iba a autorizar lo que se denominan planes de manejo, es decir, toda intervención en un bosque requería ser autorizado por esta entidad. Ya parecía que esta entidad, que era privada, ya estaba actuando como una entidad pública, pero seguía siendo una corporación regida en su organización y funcionamiento por el derecho privado. Posteriormente se tomó la decisión de evitar las transferencias, sino que colocarlo directamente en la ley de presupuesto, y se le consideró parte del sector público, que no es mismo, que no es parte, no significa estar parte de la administración, sino que parte del sector que su presupuesto se regula por la Ley General de Presupuestos de la Nación.
Luego se le dictó una ley para crearlo como servicio público bajo la condición de que se disolviera la corporación, pero nunca se disolvió, porque tanto las autoridades, tanto los ministerios, tanto los funcionarios se sentían cómodos con ese traje de corporación privada. Luego se dicta una ley de base de medio ambiente donde participa activamente esta corporación, porque tiene que dar su venia o informe para permitir que en un sistema de evaluación de impacto ambiental se aprueben proyectos. Entonces, no solamente ahora estaba aprobando planes de manejo, estaba fiscalizando, era parte del sector público, sino que además también participaba en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y el año 2008, cuando se dicta una ley de protección del bosque nativo, además se refuerzan sus potestades de sanción, incluso hasta de fiscalización y sanción. Entonces ya empieza a mutar esta corporación privada y el Tribunal Constitucional en Chile comienza a dudar. Dice, ¿sabe qué? Es muy, muy extraordinario que una entidad privada ejerza potestades públicas. Y se planteó una discusión bien interesante si era, desde el punto de vista constitucional, aquello aceptable o no. Y no fue hasta este año en donde la Contraloría General de la República cambió toda su jurisprudencia, porque siempre sostuvo de que esta entidad no formaba parte de la administración del Estado, no se regía por el derecho administrativo y tuvo que acoger una vieja categoría de origen francés. Dijo, lo que ha ocurrido acá es que tácitamente se ha creado un servicio público y por lo tanto le vamos a someter al derecho administrativo para nosotros, y yo entiendo que en otros ordenamientos esto es muy distinto, es diferente, pero para nosotros es realmente revolucionario porque esta tesis significa que muchas de las entidades que ya les he mostrado, que son bastantes, pueden eventualmente ser atraídas a un régimen distinto. Y claro, en el contexto de lo que vamos a vivir ya luego acerca de una reforma constitucional, vamos a tener que tomar determinaciones bien, bien importantes. Ya se piensa que el principio de subsidiariedad va a ser uno de los primeros que va a desaparecer de nuestra Carta Fundamental y seguramente va a venir un cambio muy relevante respecto de esta administración invisible o paraestatal a través de la cual el Estado de forma un poquito sombría presta servicios públicos en Chile. Muy bien, muchas gracias.